encontraba con complicaciones, ¿no, hermanos? Más de una vez hemos visto cómo se le complicaba ciertas situaciones, y bueno, en esa historia o en esa parte de la historia nos habla de cómo teniendo a mucha gente reunida, escuchando su predicación, su sermón en ese momento, en ese lugar, bueno, pues tenían que alimentarnos. Y bueno, para empezar me gustaría que buscáramos esta cita bíblica que se encuentra en Filipenses 4:19. Vamos a ver inicio con esa. Filipenses, su capítulo 4. Y bueno, nos dice así este versículo 19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y bueno, aquí nos hace referencia de que Él siempre nos proporciona lo necesario, siempre nos proporciona lo que necesitamos en nuestras vidas, hablando de lo material, hablando quizá de la salud, hermanos. A veces también nuestra salud se ve entorpecida, se ve en riesgo por situaciones, por edad, hermanos, pero creo que Dios siempre nos da ese acompañamiento y nos da ese suplir o esa ayuda, esa conformidad, hermanos, que necesitamos en cada una de nuestras situaciones que vivimos. A veces no se viven de la misma manera, hermanos, pero pues siempre la idea es tener ese confort y esa fe en nuestro Señor, que es el que pues estará con nosotros. Y regresando pues a esta historia, hermanos, los despidos se van a ubicar en Marcos. Y bueno, tenemos esta hermosa historia en donde pues sabemos que el Señor se hacía reunión o hace que se reunieran personas en sus predicaciones. Comienza con su ministerio, hermanos, con altas y bajas, como en todo evangelio. Y bueno, en este momento, en esta historia, en esta parte del libro, estamos en Marcos, en su capítulo 6. Y bueno, hermanos, en esta actividad, sabemos que tiene reunidos a los 5,000 personas. En su versículo 37. Vamos a leer el 33, a ver, vamos a ver un punto de contexto de este momento. Dice: y los vieron ir muchos y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Versículo 35. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto y el día ya muy entrado. O sea, ya era tarde, hermanos. Queremos imaginar que ya era tarde-noche, quizá ya estaba oscuro, ya habían tenido allá las personas quizá desde la mañana, un sábado, imaginemos un sábado desde las 10 de la mañana, hermanos. Ahora que estuve en los cultos multitudinarios, le decía a mis jóvenes: hay mucho tiempo para muchos niños, hermanos, porque ciertamente es largo el periodo cansado, hermanos. Aunque no haga realmente nada físico, pero el estar ahí sentado, hermanos, descansado. Y bueno, imaginemos que era un grupo grande de personas que llegaron, hermanos, a aquel lugar en donde sabían que él iba a estar. Y él salió y nos observó. Ya pasó el día, hermanos, era
día pues largo. Y bueno, nos dice el 35, y como ya fue a ser día muy tarde, ya fue a ser día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto y el día ya es ya muy entrado. ¿Cómo se va, no? ¿Cómo podemos despedirnos? Envíalos para que vayan a los cotijos y aldeas del alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Comienza la primera preocupación de sus discípulos, hermanos. Ojo, no de Jesús, sino de los discípulos, de los que lo acompañaron, de los que guiaban. Y bueno, le dicen a Jesús: ya es tarde, ya despídelos, comiénzalos a guiar a algún lugar donde busquen qué comer, hermanos. Ellos tal vez también se preocupaban por estas personas, también tenían esa sensación de que pues tenían que comer. Quizá llevaban niños, hermanos, yo me imagino que sí. Y bueno, su preocupación le dicen, invítalos a que se retiren, invítalos a que vayan a las aldeas cercanas, a los lugares cercanos, a los pueblos cercanos, para que ahí, bueno, por ellos mismos consigan que comer, porque pues aquí no tenemos que darles, no tienes tú que ofrecerles. Pero Jesús responde otra cosa, hermanos. Eso lo vemos en el versículo 36, 37, que dice: darles vosotros de comer. Nos muestra la simpatía que tenía este maestro, este personaje hacia las personas. Dice el versículo 26: envíalos para que vayan a las aldeas. Versículo 27 es lo que estamos viendo ya aquí, que dice: y respondió él y les dijo: dadles de comer vosotros. Él les da la orden de que ellos tienen que alimentar a estas personas. Él les dice: denles de comer ustedes. Pero en ese momento, hermanos, yo me identifico y me voy a ese lugar, a ese momento, a ese tiempo. Ya en la tarde, hermanos, que ya no encuentran ni tortillas aquí en nuestras comunidades, hermanos. A veces después de las 5 de la tarde ya no encuentras tortillas. Entonces, hermanos, bueno, pues, ¿qué hacían los discípulos, no? Se imaginaban qué conseguían en esos momentos, en ese instante. Y entonces ellos le responden a Jesús y le dicen, y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, pregunta uno de los discípulos. Entonces, aquí viene la primera parte de la reflexión, hermanos. O sea, a veces el Señor nos dice, nos indica, ¿no? Lleva lo mejor, lo que tú puedas, particularmente de tu mano. Quizá lleva lo que tú puedas de tu palabra, de tus ánimos, hermanos, de tus conocimientos. A veces no nos tenemos que identificar nada más con llevar algo material, hermanos, sino también a veces palabras de aliento. Veíamos en la primera cita de Filipenses que Él siempre pues está ahí para darnos el subsidio, ¿no? De alguna manera. Entonces, hermanos, bueno, esta cita nos enseña y nos dice cómo Él da la indicación y le dice: denle de comer. A ellos se les complica en ese momento, como muchas situaciones a nosotros, a veces, hermanos. A veces nosotros tenemos ciertas dificultades para poder llevar a cabo actividades, para poder estar en la casa de oración, para poder tal vez hacer algún servicio, para poder brindar quizá algún acompañamiento. Y así como los discípulos decimos que les demos nosotros ese acompañamiento, que nosotros seamos los que estemos ahí, que nosotros demos ese servicio. ¿Cómo lo hago, no? Dicen los discípulos, decían en ese momento: ya es tarde, tenemos poco dinero, ¿cómo voy a ir a comprar pan para tanta persona? Dice la historia más adelante. Pero bueno, aquí el Señor da esa primera indicación, hermanos: denles vosotros de comer, les dice esta primera frase. Y bueno, dice: ¿cuántos panes tenéis? Pregunta, ¿no? Hace la pregunta en ese momento: ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo le haremos? Versículo 38, vamos a ver ahí que responde cuando no tenemos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta misión, hermanos? ¿Cuántos de nosotros tenemos indicación o este servicio o esta alianza y decimos: pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo comenzar yo a brindar este servicio, esta ayuda, esta proporción? Y bueno, nos dice el versículo 37, y respondió él y les dijo: dadles de comer vosotros. Y le dijeron:
que vayamos a comprar que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Pregunta. Y el versículo 38 nos dice, y él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlos. Y sabiéndolo, dijeron 5 y 2 peces. Bueno, aquí hice la primera pregunta el Señor y les pregunta, bueno, ¿cuánto tienes, hermanos? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos panes? ¿Cuánta comida tiene? A veces, hermanos, en nuestra vida se nos presenta esta misma historia. Tenemos quizá alguna situación, llámese de enfermedad, hermanos, tal vez. A veces nosotros, quizá, hermanos, tenemos alguna situación, por ejemplo, emocional. Hemos hablado mucho de que no tenemos madurez emocional, de que eso es lo que ha provocado también muchas enfermedades. Pero, hermanos, el Señor en nuestro camino nos pone personas que nos pueden ir ayudando y nos negamos a poder ser atendidos. A veces nosotros no logramos ver cómo el Señor nos proporciona ese acompañamiento, esa bendición para poder ser atendidos, hermanos, tener. Y bueno, vemos aquí que ellos les pregunta el Señor en el versículo 37, bueno, ¿cuántos panes tienes? ¿Qué es lo que hay? Si había algo ahí, si hay algo de dónde partir, hermanos, no es como de la nada. Creo que a veces lo que necesitamos solamente es abrir bien nuestra mirada, observar, estar atentos, ver cómo es que podemos aprovechar lo que ya tenemos. Y bueno, entonces Jesús les pregunta y les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y bueno, la escasez de sus medios, ellos observan y miran que había nada más unos cuantos panes, hermanos, 5 y 2 peces. Les dice que hay 5 panes y 2 peces para tantas personas. A veces, hermanos, nosotros tenemos dificultades en nuestras vidas, tenemos dificultades en nuestros caminares, en nuestras familias. Y es lo que tenemos, hermanos. A veces tenemos esos 2 panes y esos 5 panes y esos 2 pescados, hermanos, para muchas situaciones. Quizá a veces en la quincena salimos arrastrando y bueno, yo en algún momento escuchaba hermanos que se quejaban por no tener para su pasaje para llegar a la casa de oración, hermanos. Y en algún momento que tuve que salir cerca de nuestra localidad, si bien, hermanos, es cierto, a veces el pasaje o el dinero no nos alcanza para trasladarnos, pero creo que ahí es cuando nosotros tenemos que tener esa confianza en nuestro Dios. Y Él siempre, bueno, pues se hace presente. Y así como en ese momento que esos discípulos le presentaban que había algo, porque había algo, no estaban en ceros, no había como que nada. Y les llevan y les muestran, a veces nosotros así estamos, hermanos. Y a veces nosotros no lo miramos, no miramos esa bendición que tenemos con lo mínimo que podemos tener, con lo poco, hermanos. Pero ahí lo tenemos y ahí está, y el Señor pues siempre se hace presente en cada uno de nuestros momentos, en cada una de nuestras situaciones, en cada una de nuestras dificultades. Creo que su amor se muestra al no dejarnos sin nada. Y aunque así fuera, yo creo que Él también se hace presente en cada uno de nosotros. Pero bueno, vemos en esta historia, hermanos, que ellos le dicen, bueno, hay esto y eso es lo que tenemos. Y entonces todos preocupados, todos incrédulos, como nosotros a veces estamos, hermanos, a veces estamos preocupados porque nos sentimos mal, porque nos duele un pie, porque no podemos caminar, porque me siento mal, hermanos, o a veces eso lo hacemos grave para no quizá esforzarnos y venir a la casa de oración. A veces decimos, es que toda la semana tuve cosas que hacer, es que tengo cosas que hacer, no puedo llegar temprano, no puedo llegar a mediodía, o a lo mejor voy a una vez al mes. Cuando el Señor, hermanos, en nuestro caminar, pues Él siempre se hace presente en nuestras vidas. Y se hace presente porque aunque por poco que sea, hermanos, siempre tenemos en nuestras casas esos 5 panes y esos 2 peces. Creo que siempre Él nos muestra su amor, no dejándonos sin nada. Él siempre, de una o de otra manera, hermanos, si se nos presenta alguna enfermedad, bueno, Él nos hace el apoyo y la guianza para poder asistir a los médicos correspondientes. Si necesitamos alguna situación, hermanos, bueno, creo que Él está ahí y se hace presente en nuestra vida, acompañándonos de manera permanente. Es difícil ver cómo
No podemos, hermanos, o estamos desamparados, porque pues no es así. Entonces, bueno, hermanos, pues vemos esta parte del versículo 38, en donde se ve o se tiene se ven los medios que se tienen en ese momento. Ellos ven cuánto es lo que tienen, la escasez de lo que tienen, pero bueno, hay algo ahí, y ya bueno, le dicen que hay 5 panecillos y pues 2 pececillos. Vamos a pasar a Mateo 14, si lo pueden ir buscando, hermanos. Y bueno, ahí ya se hace este primer milagro, podemos llamarlo, es manifestado como un primer milagro. Creo que esta historia es muy conocida por todos nosotros al alimentar a los 5,000. Y bueno, aquí ya se hace este milagro, este hermoso milagro para las personas, en donde él pues les dice: a ver, tráiganmelos acá, y les pide que se los acerquen. Bueno, ya que les piden que se los acerquen, ya que les piden que se los traigan, vamos a buscar el versículo 18. Y les dice precisamente eso, y él les dijo: tráenmelos acá. 19, y mandando a las gentes recostarse sobre las hierbas, tomando los 5 panes y los peces, él les dice a los que están ahí con él: vayan y descansen. Los invita a que tomen ese receso, hermanos. A veces nosotros también aquí en la iglesia les decimos: vamos a tomar un receso. Y bueno, entonces, dice el 19, retomo: y mandando a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. En aquí, hermanos, con toda su fe, con toda, yo creo, hermanos, quiero entender que con todo ese amor de no dejar a la gente sin alimento, hace esa oración, hace esa bendición a estos pocos alimentos, hermanos, y da la indicación de que se comiencen a repartir. A veces nosotros olvidamos dar gracias por lo que tenemos. A veces nosotros, hermanos, estar bien, el tener la salud, hermanos, a veces el que te levantes y que no te duela nada, creo que nos hace olvidar el dar gracias a Dios por tener un día más de vida. A veces el recibir una quincena, hermanos, pues recibir un salario que tenemos seguro cada cierto tiempo, pues olvidamos dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. A veces nosotros quizá no destinamos para la obra de nuestro Dios alguna porción de lo que Él ha sido bueno y que se nos otorga. Y olvidamos dar esa bendición y ese agradecimiento a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y entonces, pues vemos aquí, hermanos, que Él da gracias, Él bendice esta comida y da la orden de que lo empiecen a repartir. Y dice el versículo 20: y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. Y nos dicen que ellos comen, que ellos se hartan, hermanos, porque también eso es importante ver cómo Dios es bueno, hermanos, cómo Dios en ese momento se hace su hambre de las personas, porque sabemos que es poco alimento el que se tiene, sabemos que son muchas personas, pero también entendemos que hay bendición en estos alimentos. Y entonces, el Señor va, las personas van y reparten, los discípulos van y les dan a todos y cada uno de ellos, esas 5,000 personas,
y van alimentando a cada uno de estos que se acercaron, hermanos, a escuchar la palabra de nuestro Dios. Y creo que nosotros a veces tendemos a no tener esa facilidad de desprendimiento y es complicado a veces, hermanos, el poder tener quizá esa parte de poder pedir, agradecer lo que Él nos está dando y a veces también compartirlo. ¿Por qué no, hermanos? A veces también es importante tener la actitud positiva de ofrecer, de dar, de no quedarnos solamente con lo mío, con lo que yo voy a aprovechar, sino también de compartirlo, de compartirlo desde el corazón, de compartirlo desde nuestro deseo por ofrecer, por dar, porque sea algo, hermanos, que realmente las personas sientan que se está dando desde el corazón y que se está viendo desde el amor de Dios. Mateo 14. El versículo que estábamos nos dice que, bueno, las personas en el 20, hermanos, nos dice que las personas se saciaron. Ellos fueron alimentados y fueron saciados. No sé cuántos de nosotros hemos saciado de comer, ¿no? A veces decimos que hasta quedamos demasiado llenos. De repente a nosotros nos tocaba, cuando estuve, gracias a Dios, en la iglesia, en el progreso, hermanos, los hermanos sacaban sus alimentos para que todos comiéramos de lo que se llevaba. Y había hermanos que decían que quedaban muy llenos de la comida, de lo que nos alimentábamos, al compartir y al convivir entre todos. Y había una saciación de los alimentos, hermanos, de ese llenar, de esa satisfacción. Y bueno, hermanos, pues a veces es lo que tendríamos que sentir del amor de Dios, pero a veces nos negamos y nos limitamos mucho a sentir esa saciación, no solamente material. Esa sensación también viene desde lo espiritual, hermanos, esa sensación también tiene que venir desde la parte emocional. Y a veces, hermanos, nosotros nos hemos mecanizado a estar asistiendo a la iglesia, lo hemos platicado desde la escuela sabática, ¿no? Que hemos sido muy mecanizados a creer que cumplimos desde una perspectiva que no ha sido la correcta, hermanos. Y creo que no ha sido la correcta porque muchos de nuestros hijos que tendrían que haber seguido en nuestra iglesia, hermanos, se decidieron alejar, porque nunca fueron saciados por esa espiritualidad, como en ese momento fueron saciados de alimentos esos 5,000 personas. A veces, hermanos, creo que nosotros, la labor que tuvimos que haber realizado desde nuestra trinchera, por así llamarlo, pues no fue totalmente correcta para poder lograr que estas personas, hermanos, que estos jóvenes, que estas generaciones, pues pudieran ser saciadas por el amor de Dios. Y creo que deberíamos de tener esa humildad. Creo que es otra parte y otro punto importante, hermanos, de ver la humildad de cuando hemos cometido los errores. En ese momento yo creo que más de un discípulo tuvo errores, tuvo el error de desconfiar, tuvo el error de temer, tuvo el error de decir, es que cómo los vamos a alimentar, porque somos humanos. El día de ayer, hermanos, salí a una situación de mi trabajo y ya de regreso veníamos con una compañerita, fuimos a la villa de regreso, hermanos. No es de por aquí, sabe que para salir y entrar es 1 hora de la villa Cuautepec. Entonces, hermanos, veníamos caminando en el camión, en el transporte público, y teníamos que bajarnos en la villa. La compañera y yo que veníamos, hermanos, nos seguimos hasta Indios Verdes, tenía que bajar en la villa sí o sí porque iban para el Rosario. Y entonces el camión, el metrobús sigue y es de 2 pisos. Y me dice, oye, tenemos que bajarnos aquí en la villa, pero venimos en la plática, ¿no? Le digo, oye, sí, es que pensé que iba a dar vuelta, si el profesor está en Indios Verdes, hay que regresarnos. Le digo, sí. Ya, nos fuimos, hermanos, y ya retomamos el camino y regresamos, hermanos. Pero para nuestra sorpresa, el metrobús que tomamos venía como muy rápido. El chofer, no sé, hermanos, se venía pensando en otras cosas y pues somos humanos. Pero para hacer parada en la que está enfrente de la basílica, no recuerdo ahorita la estación, se siguió. Entonces la gente que se iba a bajar, pues el camión, el metrobús se sigue, y entonces cuando vemos que no se para, ya que pasa,
Le digo, ¿es que no se paró? Y dice, porque entonces mi compañera le empieza a preguntar, oye, ¿por qué no hiciste parada, no? El reclamo. Y pues el chofer, yo creo que les digo, se desconectó, hermano, no sé si tenía alguna situación familiar, no sabemos. Y ya comienzan otras personas atrás a reclamar, es que ¿por qué no te paraste? Y así, ¿no? Entonces yo lo que dije, y sí lo dije en voz alta, es somos humanos, nos equivocamos. Y le digo a mi compañera, nos dejamos en la que sigue, nos regresamos caminando, no es mucho. Y ya las personas, hermanos, ya nos siguieron reclamando, no quiero decir que por mi situación, por mi comentario, pero a veces, hermanos, es lo que necesitamos, el estar atentos, el ver, hermanos, que somos humanos. Y yo creo que quizá el chofer en ese momento, hermanos, tenía alguna situación familiar. Yo no sé si tenía algún hijo enfermo, si había tenido alguna pérdida, no sabemos, hermanos. Pero él cometió un error en su trabajo en ese momento. Y creo que a veces se vale equivocarnos, se vale aceptar nuestros errores, pero no se vale quedarnos ahí. Entonces a lo que voy es que los discípulos, hermanos, dudaron como cualquier ser humano. Quizá nunca habían visto esto, porque aparte yo creo que no se llenaron las canastas, ¿no? Yo creo que ahí fue la reproducción y fue la saciación, hermanos. Yo quiero suponer que quizá el pedazo de pan que les tocó, la porción de pan que les tocó, el pedazo de pescado que les tocó, les dio la saciación del hambre, hermanos, y entonces fue como se vio la multiplicación, el ver cómo poder alimentar a tantas personas. Y entonces a veces nosotros somos como esos discípulos, ¿no? A veces nosotros dudamos, hermanos, a veces nosotros tenemos la desconfianza de que pasen las cosas y no son como nos han enseñado. Y creo que, hermanos, repito lo mismo que en las escuelas sabáticas, nos hemos mecanizado a venir a la iglesia, hermanos, pero no de corazón. Yo puedo venir y cumplir con unas reglas, una serie de reglas, sentarme, cumplir con lo que se supone que está bien cumplir, pero ¿dónde está mi alimentación espiritual? ¿Dónde está mi saciación espiritual en ese momento? ¿Dónde está la saciación espiritual de mis hijos, de mi familia? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde queda? ¿Dónde la podemos hacer, realizar? ¿Dónde más si no es en la iglesia? ¿Dónde más si nosotros mismos pues no somos los que damos ese acompañamiento y esa saciación espiritual que deberíamos de tener como seguidores de nuestro Dios? Y bueno, hermanos, entonces aquí vemos esa parte de que se hace la multiplicación. Vemos que como cualquier humano, los discípulos, bueno, dudan. No está mal dudar, hermanos, se vale que también nosotros dudemos. Lo que no está bien es quedarme ahí, quedarme en esa parte de ignorancia en donde yo dudo, en donde yo creo que tiene que ser de esta manera, y no cambiarlo, hermanos, no modificarlos. Créanme que yo creo que el caminar, el que nuestros hijos decidan seguir el amor de Cristo es porque se hacen modificaciones, y eso lo digo por experiencia propia. El hecho de que mi hija haya decidido bajar a las aguas a sus 20 años, hermanos, no ha sido solamente porque yo he podido hacer la saciación en ella espiritual. En cuanto a nuestra iglesia, hermanos, se tuvo que hacer modificaciones en cuanto a cómo debes de amar a Cristo, en la forma en que yo fui y lo aprendí. En el caso de mi hija como nueva generación, o de mis hijos en general, hermanos, como nuevas generaciones, esas modificaciones, hermanos, porque los hijos no tienen la misma forma de pensar y la misma forma de llevar su vida a una generación de los 70, 80, hermanos, a una generación de los 2000. Ya no es así, ya es muy, muy diferente. Y en muchas ocasiones yo les decía a los hermanos, tiene que haber una evolución dentro de nuestra iglesia. No nos podemos quedar con eso, hermanos, porque no es productivo para nuestra iglesia. Y tristemente, hermanos, no solamente que nuestros hijos se retiren y se vayan a donde puedan sentirse saciados, sino que ya se llevan a sus pequeños, y ya no solamente nuestros hijos se alejan, sino sus hijos y sus hijos de sus hijos, y esto encadena, hermanos, ese alejamiento de nuestros creyentes. Y bueno, nos vamos a pasar ahora, por favor, a Juan 6. Vemos también, hermanos, quiero tomarlo porque a veces también lo vivimos, seguro que también lo vivimos. El Señor les dice a las personas, recuéstense en la hierba. Ustedes tranquilos, les da esa tranquilidad. Ellos no se sienten alejados de Él, ni se sienten como un estorbo, quizá, hermanos.
Yo les peleo mucho a mis hijos, yo les comentaba de adulto que yo les peleo mucho a mis hijos que la iglesia tiene que ser arropadora, hermanos. Tiene que ser una iglesia en donde ellos te den esa confianza. Tenemos que ser esa iglesia en donde le demos la confianza a las personas. Bueno, yo vengo de una familia en la que, pues, hermanos, siempre nos han enseñado que se alimentan a la gente que llega a nuestros hogares. Te tiende a ser así, se tiende a alimentar a las personas que llegan, y eso es un gesto muy hermoso, hermanos, porque a veces no sabemos, esas personas ya comieron un día antes, ¿no? No sabemos cuál ha sido su situación, como les decía, de este chofer del camión, ¿no? Yo no vi que nadie se acercara y le dijera, ¿estás bien? ¿Todo bien? Es que te pasaste en una estación, ¿no? Sino que hubo reclamos. Y a veces, hermanos, pues sí tendemos a ser un poco insensibles en ese aspecto. Pero bueno, el Señor, vemos que en este momento a la gente no les da incomodidad, no les da de me están estorbando, de ya vayan a buscar qué comer. No, hermano, les da tranquilidad, les da paz. Y a veces nos da paz, hermano, nos da tranquilidad. Nos dice, calma, no pasa nada, tranquilos, todo se va a ir dando, solo confía. Pero a veces nos negamos, hermanos, nos negamos como esos discípulos y dudamos. Digo, está bien, hermanos, pero a veces tenemos que soltar un poquito esa confianza. Asistir a nuestros cultos, hermanos, asistir a nuestras iglesias, tratar de reunirnos, hermanos, tratar de tener esa comunión dentro de las cosas de oración, hermanos, que para eso podemos pues, estar diseñadas. Nos dice Juan en su capítulo 6. Lo que les decía, dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y bueno, aquí nos habla, hermanos, de que son tantas personas. Imagínense ese prado lleno de personas, hermanos. Yo lo visualizo y pues ha de ser un poquito, o pudo haber sido un poquito frustrante para esos discípulos, el ver a tantas personas, hermanos. Me imagino que no faltó el que dijo, ellos bien acostaditos descansando y uno aquí, ¿no? Sufriendo las problemáticas del momento, porque pues no dejamos de ser humanos, hermanos, no dejamos de ser carnales. Pero creo que eso es lo bonito de la palabra de nuestro Dios, que nosotros tenemos que reflexionar en ese momento, en ese contexto, y no quedarnos con la parte literal. Porque creo que eso realmente es la palabra de nuestro Dios y eso es su libro. El tener esa delicadeza, esa sensibilidad de poder atesorar en estos momentos que se vivieron desde el trasfondo, de cómo Él subsidió, de cómo Él no mostró preocupez o no mostró, o sea, Él mostró arropar, mostró amor. Creo que en general esta hermosa reflexión lo que nos hace sentir es, Él te arropa en el momento difícil, Él te hace sentir seguro en el momento difícil y Él soluciona en el momento difícil. Y lo voy a invitar a que busquemos, Juan, ¿estamos en Juan? En su capítulo 6, nuevamente versículo 12. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierdan. A veces nosotros, hermanos, no agradecemos lo que nos sobra. A veces lo desechamos porque no valoramos. Ahorita en estas situaciones, en estos tiempos, hermanos, o yo como mamá de adolescentes, como mamá de chicos de 19 y 15 años, en mi investigación, hermanos, nos hacen ver, o se hace ver que cuando se nos da todo a manos llenas, hermanos, en el caso de nuestros hijos como educación, que no los hacemos sufrir, hermanos, que tienen a manos llenas los materiales que necesitan, lo adecuado, quizá no a tirar para arriba, hermanos, pero que no tienen que pensar en un pasaje, en un alimento para poder comer después de la escuela,
no valoramos, hermanos, no valoran. Dicen por ahí a veces que tienen que tocar fondo, dejarlos caer para que sepan lo que es tener hermanos. Y a veces yo visualizo a mis hijos, hermanos, y es real. Me siento orgullosa como mamá, hermanos, sí, porque les pude dar quizá más de lo que yo pude haber tenido de niña por situaciones. En mi caso, pues trabajamos los dos. Pero a veces también digo, no supieron valorar, hermanos, no supieron reconocer. Y eso a veces nos pasa, hermanos. A veces tenemos a manos llenas, a veces tenemos lo necesario, hermanos, y no revaloramos en dar a los demás. Yo tiendo mucho, hermanos, y eso me quedó mucho de mi mamá, tiendo mucho a regalar cuando me sobra ropa, cuando saco ropa, hermanos. O lo que hago es separarla, hermanos, y darla en el camión de la basura, pero separarla en bolsas limpias y les digo, esto es ropa, para que pueda ser utilizada por otras personas. En estos últimos días estuve en los TikToks, que me van a Misael. He visto y me han salido TikToks de una mujer, hermanos, en Estados Unidos que se va a los basureros. Se va a los basureros y busca entre la basura, hermanos, qué puede encontrar. Y dice ya tesoros, hermanos, tesoros en la basura, hermanos. Y hermanos, saca cosas que tú dices, ¿cómo es posible que la gente la tire, no? Y ella es mucho de donar. Dice, yo esto lo seguiré a donación. Y sí pasa, y se ve cómo pasa a los centros de donación de los lugares y los llevan a donación, hermanos. Eso es agradecer lo que se tiene. Creo que es una forma de agradecer, levantar todo lo que ya nos sobró después de haberlo utilizado. Ya sobró esto, bueno, y eso fue lo que Jesús enseñó en ese momento. Ser agradecidos, que no se desperdiciara nada, que se quiere recoger lo que sobró para que no se tire nada. Y a veces, hermanos, creo que eso es lo que a nosotros en ocasiones no tenemos esa sensibilidad. ¿Cómo soy agradecido, hermanos? Bueno, pues si tengo un tiempo para venir a la iglesia, lo puedo ocupar. Quizá no cada 8 días todo el sábado, pero pues sí puedo ocupar y utilizar ese tiempo, hermanos. No dejar de existir. Ser agradecido de los que tenemos, brindar a los demás, quizá en algún momento, hermanos. Es importante siempre visualizar que alguien más lo puede necesitar. Vemos aquí, hermanos, esa parte que dice recoger todo, en el versículo 12. Recoger pues los pedazos que han quedado, porque no se pierda pues nada. Eso es lo que el Señor le pide a sus discípulos, recoger todo para que no se pierda nada, para que no se tire nada, para que pueda ser reutilizado para otras personas. Está bien, creo que esa parte es importante, el dar, el poder brindar a alguien más. El poder ser dador, hermanos, como nuestro Dios en muchos momentos o en muchas situaciones nos da, nos acompaña, nos brinda, nos provee en los momentos más complicados de nuestras vidas, que pues siempre los tenemos. Como les decía, no solamente en lo material, hermanos, sino también en lo de salud, en la parte emocional, hermanos. Siempre es importante esas necesidades que el Señor nos tiene. Y bueno, hermanos, este relato pues nos muestra la capacidad que tiene Jesús, quizás sobrenatural, por así llamarlo, para nutrir física y espiritualmente, demostrando su autoridad y su amor, y extendiendo siempre su misericordia para cada uno de nosotros, a cubrir todas nuestras necesidades, hermanos. Y pues lo único que les puedo decir en esta mañana, como lo vimos en la escuela sabática, es no nos mecanicemos, no nos sintamos activos en decir que nos lo merecemos, porque a veces las actitudes de no querer tener un poquito de reflexión en lo que vamos viviendo, en mecanizar,
de cubrir ciertas reglas, ya lo cumplí. No, hermanos, creo que debemos de sensibilizarnos, de agradecer cada momento que Dios nos da, porque no es una obligación que Él tiene con nosotros. Él ha sido bueno en cada una de nuestras vidas y creo que eso es lo que tenemos que valorar y agradecer. Que el Señor les bendiga y paz a ustedes. Vamos, paz.